difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Son las 3 de la tarde, 1 minuto. Esto es Neumatología, el estudio de la tercera persona de la Santísima Trinidad, su obra y su persona. La verdad fundamental del Espíritu Santo es que Él tiene una personalidad divina. Su personalidad lo hace ser Dios. Quédate en este programa y descubre las grandes riquezas que el Espíritu Santo da a todo ser creado. Neumatología, a cargo del Padre Jeff. Bienvenidos, bienvenidos. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Neumatología, un programa donde estamos viendo la preparación primero para recibir lo que son los carismas. Es solamente una preparación, porque realmente no podemos nosotros decir yo voy a prepararme, voy a hacer esto y enseguida lo recibo. Nosotros debemos de estar dispuestos y dispuestas para recibirlos, ¿sí? Pero eso depende solamente de la voluntad de Dios, a quienes se los da y cómo se los da y cuándo se los da. Nosotros no podemos estar diciendo a Dios, haz esto para mí, o quítame esto y dame esto. No, Dios sabe lo que es mejor para ti y te lo va a dar. Así que lo único que nosotros podemos hacer en estos casos es disponernos. Con estas disposiciones que nosotros ya hemos conocido, las disposiciones normales de cualquier cristiano católico, que son los sacramentos, cada uno de los sacramentos vivirlos con intensidad, ¿verdad? Y también pues por supuesto estar junto con la iglesia, ¿verdad? Creciendo cada momento, cada día más, ¿sí? Y bueno, pues los sacramentos, la vida en gracia, la vida de gracia también, y nuestra disposición que es sumamente importante. Mi disposición es estar abierta a la gracia de Dios, estar atento y estar también, ¿verdad? Estar allí donde debo de estar, ¿sí? Siendo continuamente parte de la iglesia, donde yo esté, en mi parroquia, en donde yo esté, ¿sí? Bueno, entonces vemos, hay muchas ideas sobre los carismas, sobre los dones. Ya durante muchos programas hemos visto lo que son los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hemos visto que es la santidad ya. Aquel que tiene los dones del Espíritu Santo son esos grandes santos, ¿verdad? Que hemos visto que tienen un gran temor de Dios, en ciencia, inteligencia, don de consejo, bueno, muchísimo, todo lo tienen, ¿verdad? Entonces ya son los santos. Pero ahorita estamos viendo los carismas, esta lista que viene en el capítulo 12 de la primera epístola o la primera carta a los Corintios, y dice así precisamente: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estén en la ignorancia. Saben que cuando erais gentiles, os dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir anatema es Jesús. Y nadie puede decir Jesús es Señor, sino con el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Y bueno, pues nosotros vemos que cada uno de estos dones espirituales o carismas es para el servicio,
servicio de la comunidad, ¿sí? Porque aquel que tiene la palabra de sabiduría, pues no da una palabra de sabiduría para sí mismo, ¿verdad? Igual aquel que tiene el don de curaciones, bueno, yo sí puedo pedir, pero a mí me sucede esto, que yo no pido mucho por mi salud, sin embargo, yo cuando hay una oración de sanación, yo estoy ahí pidiendo por mi salud, ¿verdad? Pero la verdad es que yo no pido mucho, debiera quizás, ¿sí? Y bueno, pues hay muchas otras cosas que nosotros podemos, sí. Por ejemplo, el don de lenguas, pues sí es para crecimiento personal, pero también vamos a hablar aquí de lo que el don de lenguas hace en nuestras vidas. No solamente es para como profecía, también el don de lenguas es como alabanza, como adoración, como liberación, como intercesión. El Señor nos da este gran regalo, ¿sí? Así que vemos que en esta carta a los Corintios, pues vemos esta lista de 9 dones. En la Iglesia han existido 2 ideas extremas en cuanto a la manifestación de los carismas del Espíritu Santo. La idea que más ha prevalecido es que Dios en forma permanente da un determinado don o varios dones a ciertas personas que se transforman así oficialmente en los que hablan en lenguas o interpretan o sanan. En apoyo de esta tesis, algunos hacen referencia a la Escritura que dice, porque a este es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Pero no se percatan que este capítulo relata las alternativas de una reunión de iglesia durante la cual el Espíritu Santo está inspirando a unos y a otras personas a manifestar sus variados dones. ¿Sí? Entonces vemos, bueno, este es un extremo, ¿verdad? Que solamente algunos van a tener, por ejemplo, el don de lenguas. Y eso es cierto, en muchas ocasiones sucede eso en la asamblea, sobre todo. Ya sabemos quién va a dar un mensaje del Señor, ya sea por la palabra de Dios o un sentir, ya sabemos quién se va a parar a compartir, ya sabemos quién va a hacer cada uno, ¿verdad? Cada una de las cosas que hacemos en una asamblea, los dones o las manifestaciones del Espíritu Santo. Ya sabemos cuando hay un enfermo, quién va a orar por el enfermo, ¿verdad? Quién siente ese llamado a orar por los enfermos, ¿sí? Y el otro extremo está representado por la idea de que todos los bautizados en el Espíritu Santo cuentan con sobre todo con los 9 dones y con todos los carismas que pueden manifestarse en la oportunidad en que esa persona lo determine. Una especie de hombre orquesta, independientemente. Si bien es cierto que todos los dones, al residir dentro de Cristo, residen en nosotros, la Escritura enseña claramente que el único que puede ponerlos de manifiesto discrecionalmente es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, aquí en esta idea, que es lo contrario a la primera, que veíamos que solamente algunos tienen ciertos dones, y la otra idea es que todos tienen los 9 dones del Espíritu Santo y todos los carismas, en el sentido de que se manifiesten, porque ya veíamos, aquí mismo lo dice, que sí los tenemos, pero los tenemos ahí como en potencia, ¿verdad? Esperando que Dios los haga florecer o que los haga que se manifiesten, y eso depende de Dios, sobre todo los dones del Espíritu Santo. Los carismas, yo creo que también, por supuesto, Dios tiene la voluntad, pero recordemos que los carismas no son santidad. Recordemos que los carismas no dan la santidad a quienes lo tienen. Y así yo pueda decir, es que esta persona ora por sanación, y el Señor de verdad sana a tantas personas por su medio, ¿verdad? Hay tantas personas que se sanan, él ora o ella ora y se sanan muchísimas personas. Y bueno, pues las personas en ocasiones cometen el error hasta de quererlo tocar, ¿verdad? La persona, yo recuerdo que fue una ocasión a un lugar, ¿verdad? Un congreso, una persona que tenía el don de sanación, y las personas querían tocarlo, pensando que de él salía esa sanación, así como Jesucristo, ¿verdad? Cuando le dicen aquella mujer que dice, tan solo tocar con el manto, la punta de su manto, yo me sanaré. Y así fue, ¿verdad? Entonces estas personas creen que los que oran por sanación, pues de ellos sale el poder de Dios. Pero no es verdad. Ellos pueden orar por sanación y las personas pueden sanarse, pero ellos están muy, muy lejos de Dios. Eso es una realidad. Puede ser así esta situación, ¿verdad? Entonces, como vemos,
este otro extremo de que todas las personas tienen los dones y los carismas, ¿sí? Y sobre todo manifiestos, pues tampoco, ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Entonces dice aquí, el cuerpo de Cristo está constituido por muchos miembros y Dios ha planeado deliberadamente que la puesta en acción de los dones se haga como Él quiere. Pues de esa manera los cristianos necesitan los unos de los otros para cumplir eficazmente las funciones determinadas. Por él debemos discernir el cuerpo del Señor, ¿sí? Ya les hablaba yo de que nunca oro por sanación por mí misma. Quizá debiera, no sé, pero nunca, ya ahora que caigo en la cuenta, nunca oro. Más sin embargo, yo necesito que alguien ore por mí, ¿verdad? Ahora los lunes, antes eran los miércoles que teníamos nuestro día de capilla. No nada más tenemos un día de capilla, pues oramos al menos 3 veces al día, vamos a la capilla, ¿verdad? Nuestra lectura de la palabra. Pero bueno, sí hay un día específico donde tratamos de estar más en la capilla, que hacemos una oración muy, muy, muy larga que se llama oración del tabernáculo, pues no sé, de las 9 hasta las 11 más o menos, ¿verdad? Dura 2 horas, a veces hasta más. Y yo oro por cada una de las hermanas y a su vez una de ellas viene y ora por mí, la que no está tocando la guitarra. Ya cuando llega la hora, pues ella viene y ora por mí, ¿sí? Pero yo ya oré por ellas. Entonces yo puedo orar por las demás, pero yo necesito que alguien ore por mí. Y eso me hace iglesia y me hace dependiente, no interdependiente, ¿verdad? De esa persona que va a orar por mí. A su vez, pues yo puedo ser quien lo está apoyando en una formación, le esté dirigiendo, pues entonces ya ahí los dos nos necesitamos. Yo necesito que él ore en cierto momento, yo oro por él también y lo estoy formando. Así que ese es el cuerpo místico de Dios, ¿sí? Bueno, pues damos a una pausa y enseguida regresamos en su programa Neumatología. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Hola, soy el Padre Benigno Medrano. Te invito a unirte al gran Radiotón de Koinonia Radio, trabajando juntos por la evangelización. Ahora permanecen estas 3 cosas: la fe, la esperanza y la caridad. Pero lo más excelente de todas es la caridad. Ayúdenos a evangelizar, sea parte de esta obra. Haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Llámanos al 622-8962 y un representante de Koinonia Radio irá hasta tu casa a recoger tu ofrenda. Te invito a unirte al gran Radiotón de Koinonia Radio, trabajando juntos por la evangelización. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente. Y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Estamos de regreso en su programa Neumatología y estamos viendo lo que son los carismas. Esto es solamente una introducción a lo que son los carismas del Espíritu Santo que nos presenta San Pablo en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, ¿sí? Entonces vemos cómo
hay dos ideas que se contraponen, ¿verdad? Uno que solamente algunas personas pueden tener estos carismas y la otra es que todas las carismas florecen en todas las personas. Realmente la segunda es un poquito más cierta, ¿verdad? Ciertamente que todos los tenemos, más la expresión de sus carismas, veíamos, solamente depende de Dios, ¿sí? Es cierto que a medida que los cristianos crecen en madurez, algunos dones y carismas pueden ser expresados con más frecuencia y efectividad por medio de ellos, ¿sí? Entonces vemos que también aquí ya vamos viendo que sí se puede tener los carismas. Los dones del Espíritu Santo y los carismas son algunas de las maneras mediante las cuales Dios actúa a través de la vida de los creyentes. El fruto del Espíritu Santo es el carácter y la naturaleza de Jesucristo exteriorizado en la vida del creyente, ¿sí? Entonces vemos como los dones son algunas de las maneras mediante las cuales Dios actúa a través de la vida de los creyentes. Es Dios actuando, sobre todo hablando de los dones, ¿sí? Igual de los carismas, sí, pero más específicamente hablando de los dones. Y los frutos que ya es el grado de santidad más alto, de quien tiene los frutos del Espíritu Santo y está viviendo las bienaventuranzas, pues ya es un santo, ¿verdad? Ya es un santo. Y claro, ya se sabe que él tiene los dones del Espíritu Santo, que son pues sabiduría, ciencia y todo lo demás que ya hemos visto, ¿sí? Bueno, vemos aquí que estos nueve, como lo veíamos, estos 9 carismas, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, don de la fe, dones de sanidad, el obrar milagros, don de profecía, discernimiento de espíritus, don de lenguas, la interpretación de las lenguas, ¿sí? Bueno, esto hace total 9 dones señalados por San Pablo. De esta manera, los creyentes que todavía no han participado de la experiencia de Pentecostés pueden ser el conducto por el cual se manifieste ocasionalmente a cualquiera de estos dones. Muchas veces ni siquiera percatarse de ellos. Sin embargo, después de la plenitud de derramamiento del Espíritu, uno cualquiera o los 9 dones en conjunto pueden exteriorizarse frecuentemente y con poder a través de la vida del creyente. Esto se refiere a que en el Antiguo Testamento algunas personas tenían estos dones, estos carismas. Háblese, por ejemplo, de los reyes que eran ungidos como reyes. Recordamos la unción de David, que es un ejemplo muy grande cuando David queda llenado del Espíritu Santo, ¿sí? Y bueno, pues Saúl también estaba lleno del Espíritu Santo, pero después dice que pues el Espíritu Santo se alejó y vino un mal espíritu. También los jueces estuvieron ungidos con el poder del Espíritu Santo. Los profetas estuvieron ungidos con el poder del Espíritu Santo. Los anahuim, es decir, los pobres de Yahvé, también estaban ungidos con el Espíritu Santo, ¿sí? Y después ya en el día de Pentecostés, sí, ya vemos que nosotros somos y podemos tener todos los dones del Espíritu Santo, los dones y carismas del Espíritu Santo. Y ese don, que es una dádiva, un regalo, viene de lo alto, y lo dirá el apóstol Santiago en el capítulo 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, ¿sí? Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto. Entonces todos estos dones y estos regalos, estos carismas, por supuesto que vienen de Dios, ¿sí? Resulta obvio, por supuesto, que todos los dones de Dios son perfectos, pero es útil recordar que no lo son los canales a través de los cuales se manifiestan estos dones. El solo hecho de que una persona manifieste estos dones no significa que está caminando en estrecha comunión con Dios, lo que veíamos, ¿verdad? Y esto es tremendo, ¿verdad? Porque luego el Señor también nos dirá en su palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen mi voluntad. Y entonces le dirán, oye, pero nosotros predicamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios. Y él dirá: no los conozco, váyanse de aquí, obradores de iniquidad, ¿sí? Entonces vemos, y esas personas, por supuesto, que dicen que tenían los dones, ¿sí?
porque dice, oye, pues en tu nombre expulsamos demonios, ¿sí? En tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre predicamos tu palabra, y los dirá, no los conozco. Váyanse aquí, obradores de iniquidad, ¿sí? Entonces vemos que esto es cierto, ¿verdad? Los canales a los cuales se manifiesta este don, Dios respeta esos canales, así como los agiógrafos, en el momento que escribieron la palabra de Dios, son inspiración del Espíritu Santo. La palabra de Dios es inspiración del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo respetaba perfectamente todo lo que la manera de ser de la persona, del agiógrafo, y las maneras como escribía. Y vemos que para los conocedores, para aquellos que saben de la palabra, vemos como Lucas tiene un griego perfecto, un griego hermoso, ¿verdad? Y los otros pues son menos preparados, pues también seguramente que tienen alguna falta de ortografía, los que escribieron, ¿verdad? Hay otros como San Pablo que tenía sus secretarios que le escribían las cartas. Pero Dios respeta perfectamente lo que eres. Dios no viene, ¿verdad?, a quitar de tu personalidad. Dios no viene a quitarte lo que Dios mismo te ha dado, tu temperamento, tu manera de ser. Dios no viene a hacerte a un lado, sí, a minimizarte. Viene de verdad a hacer que tú crezcas, que tú crezcas en todos los aspectos, ¿verdad? Que vengas y crezcas y que te santifiques y que llegues a la plenitud y a la estatura de Cristo, ¿sí? Así que vemos que todos los dones vienen de Dios, ¿sí? Solamente eso es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Pero respeta a Dios a través, los canales a través de los cuales pasa el don. El solo hecho de que una persona manifieste estos dones no significa que está caminando en estrecha comunión con Dios, tal como lo implica la palabra don. Los dones no se ganan por merecimientos, no son siempre algo que nosotros vayamos obteniendo, una obtención. Una vida ejemplar. La carta a los romanos dice, pero son irrevocables, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:29. No sigamos tras una persona por el solo hecho de tener un ministerio de dones. En lugar de ello, veamos cuáles son sus frutos del Espíritu Santo y los frutos de su vida, su honestidad y pureza, engendradas por el Espíritu de verdad, ¿sí? Los dones de Dios, cuando son expresados de la manera en que Dios quiere que lo sean, resultan hermosos, y no solo hermosos, sino útiles para que el cuerpo de Cristo crezca y se desarrolle. No han de ser meramente tolerados, sino anhelosamente apetecidos, ¿sí? Así que nosotros vemos que nosotros debemos de valorar a la persona que tiene los dones. Debemos de valorar a aquel profeta que nos habla de parte de Dios. Y vamos a ver más adelante lo que es la profecía, el don de profecía. El profeta es aquel que habla de parte de Dios, ¿sí? Y puede hablar por medio de la palabra. Y es así de simple, no tiene que ser alguien que Dios le está dando un mensaje, sino profeta también es aquel que recuerda una cita bíblica para el momento de la asamblea, y Dios le recuerda una cita bíblica o él le recuerda, y entonces es exactamente lo que la asamblea necesita, es exactamente lo que la asamblea está de verdad pidiendo. Y eso es un don del Espíritu Santo. Entonces, el que habla de parte de Dios, el profeta, ¿verdad? Puede ser que hable lo que está sintiendo en su corazón que Dios quiere que diga, pero también que hable la palabra de Dios, ¿sí? Sí, dice, los dones de Dios serán puestos de manifiesto de acuerdo al grado de nuestra fe. Conforme a vuestra fe, o sea, será hecho todo lo que queramos, ¿sí? Manifestamos sus dones en fe, amor y obediencia, para que el pueblo de Dios sea fortalecido y esté preparado para la difícil y gloriosa tarea que le espera, ¿sí? No estudiaremos los dones en el mismo orden en que aparecen en 1 Corintios. Bueno, vamos a nosotros a agrupar estos dones en dones de inspiración o comunión. El poder, ¿sí? Para decir, como ahí están agrupados el don de lenguas, don de interpretación y el don de la profecía. Y en dones de poder, el poder para hacer
para hacer dones de sanidad, el obrar milagros, don de la fe. Dones de revelación, el poder para conocer, y está el discernimiento de espíritus, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría. ¿Sí? Entonces, ya vemos que esta manera de estudiar los dones, de poner este catálogo, no hace a su importancia relativa, ¿sí? Tampoco está en las escrituras, pero eso nos va a ayudar muy bien a ver cada uno de los dones. Así que, por ejemplo, los dones de inspiración, es decir, para hablar, como el don de lenguas, don de interpretación y don de la profecía, pues los vamos a unir para que nosotros primero ver esos 3 dones, ¿sí? Los dones de expresión, lenguas, interpretación y profecía nos están dados para que nos sirvan como guías para nuestra vida, ¿sí? No nos están dados para que nos sirvan como guías para nuestra vida, para ayudarnos a conocer a Dios en profundidad y asistirnos en nuestra respuesta a Él. Nos inducen a volvernos a Dios y nos infunden un temor reverente del Señor. Bueno, pues vamos a seguir hablando más de estos dones del Espíritu Santo después de esta pausa. No se vayan. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Koinonia Radio necesita de tu apoyo. Ayúdanos en la evangelización. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Jam Jam Donuts. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de nacimiento. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café gratis, una calcamonía para tu automóvil, un tríptico del rezo del rosario y un rosario, y por $1 más, llévate el folleto de oración de Koinonia Logos. Jam Jam Donuts, ubicado en 482 West San Isidro Boulevard. Jam Jam Donuts, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Apoya la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Artritis. Mezclar una taza de agua caliente con 2 cucharadas de miel y una cucharadita de canela en polvo. Beber una por la mañana y una por la noche. Si se toma con regularidad, hasta las artritis crónicas se pueden curar. En un estudio hecho en la Universidad de Copenhague, los doctores dieron a sus pacientes diariamente, antes del desayuno, una cucharadita de miel y una media de canela en polvo. En una semana, de 200 pacientes siguiendo el tratamiento, 75 dejaron de tener dolor totalmente. Un mes más tarde, casi todos los pacientes estaban libres de dolor, aun aquellos que casi no podían caminar ya. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Estamos de regreso en el programa Neumatología y cada uno de estos dones o carismas que estamos estudiando está cimentado en la fe que tenemos nosotros, en la fe
que debemos de profesar en la fe, ¿verdad? En la fe que Jesucristo es nuestro Dios, que Jesucristo es todopoderoso, que Jesucristo nos ha salvado. Sin fe nosotros no podemos tener ninguno de los dones, ninguno de los carismas. Sin fe no podemos tener nada de lo que Dios tiene para nosotros. Es necesario la fe. Así que vamos a hablar del don de la fe. La Biblia nos habla de la fe desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la palabra de Dios es un canto a la fe, de verdad. Son vidas que se entregaron. Y por ejemplo, en el capítulo 11 del epistola de los Hebreos, vemos cómo la fe viene desde, por la fe, dice, por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que todo lo que se ve y resultase de lo que no aparece. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio, ¿sí? Por la fe Enoc fue trasladado de modo que no vio la muerte y no se le halló porque lo trasladó Dios, ¿sí? Por la fe, sigue hablando. Hay una frase muy importante: sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Sí, entonces, para cada uno de los momentos que nosotros tenemos en nuestra vida de estar cerca del Señor, solamente se llevan a cabo por la fe. Y si queremos nosotros agradar a Dios, nosotros debemos estar bien conscientes que la única manera de agradarle es creerle, es decir, creer en sus promesas, creer en su salvación, creer en que Él me tiene todo lo mejor para mí y seguirlo, porque aquel que cree en Él, pues le sigue. Luego sigue hablando de la fe de Abraham. Al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y esto es bien tremendo. Nosotros podemos decir, pues sí, pues es que Abraham, ¿verdad? Pero si nosotros ahorita nos pusiéramos a pensar, tú que me estás escuchando, si tienes tu casa, tienes quizá tu carro, tu trabajo, tu familia, y si de pronto Dios te hablara, te dijera, tienes que dejar tu casa, ¿sí? Tienes que tomar tu familia, ¿sí? Tienes que tomar tu familia, ¿sí? Y lo que puedas llevarte, quizá lo que puedas llevarte, y te vas a ir a Irán, ¿verdad? A vivir a Irán. Oye, no, pero ¿cómo voy a ir a vivir a Irán? ¿Verdad? Está lejísimo, y además voy a dejar todas mis seguridades, lo que es mi casa, mis terrenos. ¿Por qué? Porque allá te voy a dar yo una tierra más hermosa. Y te hace una promesa, y tú, esa fe te va a hacer dejar tu país, te va a hacer dejar tu casa, te va a hacer dejar a tus amigos, te va a hacer dejar eso nada más por creer que Él tiene algo mejor para ti, o simplemente por seguirle a Dios. No, es tremendo. Por eso se le denomina como el padre de la fe, Abraham, porque vio más allá de lo que cualquier persona puede ver, ¿sí? Dice, por la fe Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe peregrinó por la tierra prometida, como en tierra extraña, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, ¿sí? Y bueno, por la fe Abraham, sometido a la prueba, presentó a Isaac como ofrenda, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. ¿Cuáles eran las promesas? Sí, te daré. Así tú cuenta las estrellas del mar si tú puedes, y así será tu descendencia. Tu descendencia teniendo un solo hijo, bueno, tuvo dos, Ismael, pero le fue mostrado que Ismael no era de verdad aquel por el cual iba a venir esa descendencia. Entonces le quedaba solamente Isaac, un solo hijo. Un anciano tiene un hijo, le dices, mira, si puedes contar las arenas de la playa, así será tu descendencia. Y creyó, y todavía Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Aquel que donde estaba residiendo la esperanza de las promesas, le dice, tienes que sacrificarlo. Santo Dios, de verdad que esa es una fe enorme, porque él obedeció perfectamente, ¿sí? Esto lo vemos en Génesis 22,
¿sí? Y él va caminando, que irá pensando, solamente Dios y él lo saben, ¿verdad? Y eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. De verdad se lo iba a dar. Eso lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que él se llevó, porque dice, ve y sacrifícame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo en el monte, ¿sí? Al único, al que amas. Vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto, ¿sí? En uno de los montes. Luego dice que se levantó Abraham de madrugada, tomó a su hijo, a unos mozos, y se fue a caminar hacia el monte Moria. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. ¿Sí? Entonces les dijo a sus mozos, quédense aquí, ¿sí? Con el asno, yo y el muchacho iremos allá, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Tomó, luego dice que Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en sus manos el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham, Padre, respondió, ¿qué hay, hijo? Esas palabras son tan hermosas. Yo creo que cuando Abraham escuchó esa palabra, su corazón estaba sangrando. A su hijo, que le dice, Padre, Padre. Y él responde, ¿qué hay, hijo? Hijo, es una relación tan hermosa, pero también una relación de dolor. El padre sabía lo que iba a hacer. Y era para que esa frase, esa palabra Padre, le hubiera hecho desistir. Le hubiera hecho decir, pero qué locura estoy haciendo. Es mi hijo, y aunque no tenga ninguna promesa, aunque no tenga toda esa descendiente, lo tengo a él en este momento. Esa es parte de la fe, ¿verdad? Tú dices, pues mejor me quedo con lo poquito que yo tengo, no me interesa que yo tenga muchísimos hijos. No, pero no solamente era esa promesa, era el amor y la obediencia a Dios. Sí, en muchas ocasiones ni siquiera lo que te promete Dios, ¿verdad? Te llama la atención o te hace seguirle. Dice, sí, me prometes el cielo, como dirá aquel poema que conocemos y que recitamos tan hermoso en Semana Santa. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme, Dios, de tal manera que si no hubiera cielo yo te amara y si no hubiera infierno te temiera. Y eso es bellísimo, bellísimo, es cierto. Cuando Isaac le dijo Padre, él pudo haber dicho eso. No me importan las demás, todos los hijos que voy a tener o toda la descendencia que yo pueda tener. Me importa mi hijo. En este momento yo lo tengo, lo toco, ¿verdad? Lo tengo, lo puedo abrazar. Es mi hijo y lo voy a salvar. Y no, siguió, continuó adelante porque Dios se lo había. Ya para ese momento, Dios era todo para Abraham. Ya era su luz, ya era aquel que le dice por dónde caminar, ya era aquel que se desea agradar, aquel que se desea obedecer, ¿sí? Entonces sigue adelante. Solamente le dice, ¿qué hay, hijo? Y el niño le pregunta, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dice Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Luego, cuando llegaron al lugar, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre la era, encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Por supuesto, él ya estaba dispuesto, ¿sí? De inmolar a su hijo, ¿sí? Pero entonces le llamó el ángel de Yahvé de los cielos y dijo, Abraham, Abraham. Él le dijo, heme aquí. No alargues tu mano contra el niño, no le hagas nada, que ahora yo sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo único. Levantó Abraham los ojos y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Todo esto es una imagen bellísima de Jesucristo, ¿verdad? Isaac es el mundo,
Isaac es la humanidad entera que tenía que morir por el pecado, ¿verdad? Y viene el Cordero a morir por Isaac. Igual, el Cordero sin mancha. Jesucristo viene a morir por toda la humanidad. Y es allí donde Dios provee el Cordero para el sacrificio, para que el Hijo no muera, para que el hombre no muera, ¿verdad? Tiene que venir el Cordero sin mancha para venir a morir, ¿sí? Entonces, vemos aquí como le dice Dios. El ángel de Yahvé llamó a Abraham y por segunda vez de los cielos y le dijo: por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por no haberme negado tu hijo, tu único, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia, como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia serán bendecidos todas las naciones, en pago de haber obedecido tú mi voz. ¿Sí? Parte de esa descendencia eres tú, parte de esa descendencia soy yo. Y de verdad que Dios lo bendijo a Abraham con una multitud, con una descendencia incontable. Vamos a otra pausa y enseguida regresamos, no se vayan. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. ¿Sabías que el 24 de enero de 1964, por medio de documento pontificio de su santidad Paulo VI, quedó erigida la diócesis de Tijuana y como su primer obispo el excelentísimo señor don Alfredo Galindo Mendoza, misionero del Espíritu Santo? 50 aniversario, diócesis de Tijuana, 1964-2014. Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. Necesitamos voluntarios que lleven la noticia católica a todo rincón de la ciudad. El influjo que ejercen los medios de comunicación de masas sobre la sociedad actual es innegable. En algunos casos puede resultar beneficiosa, sin embargo, en otras ocasiones puede tener un efecto realmente perjudicial. Son muchos los católicos buenos, pero pocos los activos y comprometidos. Únete a la buena prensa. Llámanos al 664-490-2286. Presencia, comunicar para unir y evangelizar. Una estimación publicada por el Centro Latinoamericano sobre Salud y Mujer, CELSAM, concluyó en que el número de abortos anuales está entre 500,000 y 850,000. El gobierno mexicano solo estima en unos 100,000 abortos clandestinos al año. Es difícil comprender cómo alguien llama derecho a destrozar un niño. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Estamos de regreso en su programa Neumatología y estamos hablando del carisma de la fe, pero estamos dando una introducción de lo que viene en el capítulo 11 sobre la fe. Estos hombres que de verdad estuvieron aquí, dice, y en la fe murieron todos ellos sin haber conseguido el objeto de las promesas, viéndolo y saludándolo desde lejos y confesándose extraños y forasteros sobre la tierra. Los que tal dicen claramente dan a entender que van en busca de una patria, pues si hubiesen pensado en la tierra de la que habían salido, habrían tenido ocasión de retornar a ella. Más bien aspiran a una mejor, a la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ellos, de ser llamado Dios suyo, pues les tiene preparada una ciudad, ¿sí?
Y bueno, pues sigue hablando nuevamente de Isaac, y luego sigue hablando de Jacob, de Saúl, y bueno, sigue hablando de tantos hombres. Después habla de los hijos de Jacob y sus hijos, por supuesto, de José, ya moribundo. Dice, evocó el éxodo de los hijos de Israel y dio orden respecto de sus huesos. ¿Qué órdenes dio José? Que cuando Dios se acordara de ellos, ¿verdad? Y un día tenían que salir de Egipto, ¿verdad? Se llevaran sus huesos, ¿sí? Y de verdad que Dios lo hizo así. Los egipcios lo hicieron así, ¿sí? Es muy bonito en Éxodo 2:11 y es algo, un detalle, bueno, si les doy la cita bíblica para que ustedes quieren verlo. Después, cómo ellos tuvieron ese cuidado. Bueno, si quieren vamos, yo quiero. Éxodo 2 y dice así muy especialmente porque, pues bueno, las promesas en ese tiempo eran de verdad, se llevaban a cabo. Y entonces José les hace prometer, ¿sí? Prometer que cuando salgan se van a llevar sus huesos, ¿sí? Entonces, es Éxodo 12. Entonces, dice, sigue hablando. Cuando dice que ellos salieron y se llevaron el cuerpo de José. Eso es muy, muy importante porque ellos habían hecho una promesa y para ellos toda promesa es real. Tienen que llevarlo a cabo, ¿sí? Bueno, entonces vemos cómo estos hombres de fe fueron aquellos que siguieron la voz del Señor, aquellos que escucharon la voz del Señor y no para esta vida. Ellos dicen que veían de lejos y saludaban de lejos una tierra prometida. Ya en el fondo, esta tierra prometida todos lo buscamos. A todos aquellos queremos una tierra prometida y se nos promete. Y todos en el fondo buscamos esa tierra prometida. Los israelitas lucharon por tener esa tierra prometida. Los israelitas soñaron con estar en esa tierra prometida. Los israelitas, de verdad, todo su sueño era regresar cuando fue después la dispersión, la diáspora, ¿verdad? Soñaban con regresar nuevamente a su tierra. Y nosotros también, en nuestro corazón, llevamos ese deseo de la tierra prometida. Ellos no vieron nada. Ya ahorita pues yo creo que ya lo vieron, ¿verdad? Después de la resurrección de Jesucristo, recordemos que Jesucristo fue y quitándole las llaves del Hades, se llevó a todos los que estaban salvados. Ahí estaba Abraham, ahí estaba Isaac, ahí estaba Jacob, José, ahí estaban todos esos grandes hombres de la palabra de Dios. Y dice más adelante, ya llegando a Moisés, por fe Moisés, recién nacido, fue durante 3 meses ocultado por sus padres, pues vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de una hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar el efímero goce del pecado, estimando como riqueza mayor que los tesoros de Egipto el oprobio de Cristo. ¿Sí? Bueno, aquí ya vemos que ya ellos sin saberlo estaban preparando la venida del Salvador. Dice, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey y se mantuvo firme como si viera al invencible. Como si viera el invencible. Todos ellos tenían en su corazón ese deseo de llegar a esa tierra prometida, ¿sí? Y bueno, sigue hablando, habla hasta de Rahab, la prostituta que ayudó en Jericó a que tomaran la ciudad de Jericó. Y sigue diciendo, pues que ¿y por qué continuar? Pues me faltaría en el tiempo si hubiera que hablar sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David. Bueno, primero habla de los jueces, después de los reyes, David, Samuel y los profetas. Simplemente con los profetas tuviera, ¿verdad? Estos son, por la fe, sometieron reinos, hicieron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca de los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, curaron de sus enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazando ejércitos extranjeros. Las mujeres recobraron resucitados a sus muertos, unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor.
Otros soportaron burlas, azotes y hasta cadenas y prisiones. Apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada, anduvieron errantes, cubiertos de pieles de oveja, de cabra, faltos de todo, oprimidos y maltratados. Hombres, dice, de los que no era digno el mundo. Errantes por desiertos y montañas, por cavernas y antros de la tierra. Y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de la promesa. Dios tenía ya dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos y nosotros a la perfección. Pues ya nosotros sabemos que después de que Jesucristo resucitó es cuando se lleva a cabo esta promesa. Para todos los hombres del Antiguo Testamento, ese afán porque esa promesa se lleve a cabo, empezando por Abraham, se lleva a cabo en plenitud cuando Jesucristo viene y de verdad le quita las llaves al maligno y entonces saca a todos aquellos justos que estaban esperando ese momento. Porque recordemos que antes de que viniera Jesucristo, el cielo se cerró y nadie entraba al cielo. Nadie entraba al cielo, ¿verdad? Entonces viene Jesucristo y abre nuevamente. Yo me acuerdo que cuando en Semana Santa, cuando yo estaba niña, que empezaban las campanas del Gloria el sábado en la noche, sobre todo cuando por alguna causa no íbamos a misa ese día, sino hasta el otro día, entonces empezaban, porque ahí estaba mi casa pues bien cerquitas de la iglesia, entonces las campanas empezaban fuerte y se oían las campanas, se oían campanas dentro de la iglesia, era cuando estaba el Gloria. Ya lo que decía mi mamá y que después comprendí es, ya se abrió la gloria, dice, porque el momento que cantan el Gloria es cuando se abre nuevamente la gloria, es decir, pasó en ese tiempo, ¿verdad? Que Jesucristo resucitó y se abrió la gloria, es real, ¿verdad? Todos estábamos fuera, nadie había entrado en la gloria porque el pecado había cerrado el cielo, ¿verdad? Porque Dios así lo había decidido. Mas sin embargo viene la gloria y entonces, viene la Semana Santa y ese día, el Sábado Santo, y entonces en el momento de la gloria, ya cuando se va a terminar el Sábado Santo, que empieza el domingo de resurrección, entonces se canta preciosa la gloria de Dios, ¿sí? Y bueno, pues llama la atención como es de verdad, la vigilia pascual es algo tan hermoso que debemos de vivirlo sin perdernos nada, ¿verdad? Y a mí me encanta estar en el lugar donde hacen el fuego, donde prende los cirios. Me encanta todo eso, todo es, yo creo que a todos los católicos nos encanta eso. Pero bueno, volviendo un poquito más sobre estos hombres y mujeres de los cuales no era digno el mundo, ¿sí? Estos hombres, pues, dice, todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de la promesa. ¿Cómo que no consiguieron el objeto de la promesa? No. La promesa era que iban a estar un día en el cielo y no la consiguieron. Ellos no estaban en el cielo. Ellos estaban en un lugar que la gente habla como el seno de Abraham, ¿sí? Pero bueno, todo este capítulo 11 de los Hebreos, pues nos habla de eso tan importante como es la fe. Yo quisiera que nos quedáramos con estas palabritas, ¿sí? Sin fe es imposible agradarle, porque el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Otra cita bíblica también. Mas si es cobarde, mi justo vivirá por la fe. Mas si es cobarde, mi alma no se complacerá más en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y bueno, pues vamos llegando al final de este programa. Quisiera tomar este minuto que me queda, pues para invitarlos. Estamos pasando en la radio algo especial, ¿verdad? Lo más probable es que salgamos de la radio, que tengamos que salir y que tengamos que dedicarnos solamente a internet, a cada uno de los temas y todo lo que estamos dando, pues por internet, ¿verdad? Pero por eso estamos solicitando su ayuda. Si usted desea que la radio continúe, pues ayúdenos con lo que usted pueda, ¿verdad? Con lo que usted pueda, con lo que sea su posibilidad, ayúdenos para que podamos continuar adelante. ¿Cómo nos puede ayudar? Usted elige la manera de ayudarnos. Están los folletos de la palabra eucarística, el cual ustedes pueden llamar en este momento y decirle que se los lleven. Y ya ustedes darán su aportación, su ofrenda. También tenemos la miel, la moringa,
Tenemos los amigos Koinonia, que también, si usted quiere ser amigo Koinonia, tan solo hay que apuntarse, y entonces usted empieza a dar 100 pesos cada mes o 3.50 diarios. Entonces, como usted elija apoyarnos, es así como nosotros se lo vamos a agradecer. Pues hemos llegado al final de este programa. Les decimos con todo nuestro cariño, Dios les bendiga. El programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad, por hoy termina. Te invitamos a escucharnos por esta estación. El ser hecho de barro se transforma en un ser viviente cuando el Creador sopla sobre su nariz aliento de vida. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima emisión. No hay una distinción esencial entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, porque solo hay un Espíritu Santo. Un Espíritu